Ahora toca analizar lo que es el divisor de corriente. ¿Ya? Bien, a diferencia del divisor de tensión, en el divisor de corriente tenemos las resistencias conectadas en paralelo. ¿Y por qué? Porque si lo tuviera conectado en serie no tendría que dividir la corriente, ya que sería la misma, ¿no? Al igual que en el divisor de tensión, si tuviera las resistencias conectadas en paralelo, pues no tendría que hacer una división de tensión o una división de tensión. ¿Por qué? Porque la tensión es la misma, ¿no? Ustedes ya saben que la tensión para este elemento R1 es igual que la tensión de este elemento R2, ¿no? Es la misma. Ya no es necesario hacer cálculos de divisor de tensión en resistencias en paralelo, pero sí de una división de corriente, ¿no? Bajo estas circunstancias. A ver, vamos a ponerlo por acá, ¿ya? Entonces por acá yo tengo mi fuente de corriente. Voy a llamar, a ver, lo voy a llamar I. Vamos a acomodarlo bien. Y T lo voy a llamar, ¿ya? Mi corriente. Entonces tengo acá la corriente. Es esta pequeña fuente de corriente, ¿no? Que va a alimentar todo este conjunto de resistencias, ¿ya? Entonces por acá yo tengo una corriente que va a venir. Llega a este nodo, un poco de corriente viene por acá y lo demás continúa, ¿no? Igual, ¿no? Llega a este nodo, un poco de corriente viene por acá y lo demás continúa hasta llegar al elemento Rn, ¿no? Luego la corriente viaja, en este nodo se encuentra con esta, en este nodo se encuentra con esta más y llega, ¿no? Hacia mi fuente de corriente, donde se cumple, ¿no? Que la corriente que está llegando por acá y la corriente que está llegando nuevamente a esta fuente es la misma, ¿no? Pero ahora yo cómo puedo calcular esta corriente rápidamente conociendo esta corriente total y los elementos resistivos, ¿no? De este conjunto. ¿Ya? Entonces el trabajo de hoy es eso, ¿no? Cómo calcular esa corriente, ¿no? Entonces esa corriente lo vamos a calcular mediante este método de divisor de corriente, ¿ya? Divisor de corriente. Vamos a borrar esto para que no moleste. Entonces tengo que hacer lo que es el divisor de corriente. Y a ver, entonces comenzamos. Bien. A ver, vamos a hacer una pequeña captura de esto para no perderlo. ¿Ya? Se lo corto por acá. A ver, vamos a ver qué tal queda. Ahí creo que está bien. Ya, y lo coloco por acá, pues. Vámonos a colocarlo por acá. Ya, ahí está. Listo. Ahí tengo. Ya, entonces empiezo. Acá lo primero que tenemos que hacer es trabajar con el concepto o con la definición de conductancia, ¿no? Que es un concepto que manejamos en la ingeniería eléctrica, ¿ya? Entonces la conductancia G, vamos a escribir así, G, se define como la inversa de la resistencia, es decir, 1 entre R. Entonces bajo esas condiciones yo tengo pues G1, que sería igual, por decir, 1 entre R1, ¿no? Eso es para decir pues un ejemplo, ¿no? De cómo yo defino mi conductancia, ¿ya? Bien, de esa forma. ¿Qué más? Bajo esta definición, yo puedo de este conjunto de resistencias, porque acá tendría una conductancia G1, G2, Gn, puedo definir yo mi conductancia equivalente, ¿ya? Entonces lo voy a llamar así, conductancia equivalente para el conjunto, ¿no? Sería igual a la suma de conductancias, es decir, sería G1 más, más G2 más, ¿no? Y así, ¿no? Hasta llegar a Gn. A ver, ¿qué pasó acá? Entonces vamos a poner más G, en este caso Gn, ¿no? De la resistencia enésima, ¿ya? Ahí está, Gn. Acá vamos a ponerle G3, ¿ya? Entonces tengo esto.
cómo calcular la conductancia equivalente. Bien, bajo esta definición también puedo sacar lo siguiente, ¿no? Que la corriente lo voy a calcular como la tensión multiplicada por la conductancia, de esa forma, ¿ya? Entonces tengo esto. Bien, entonces voy a aplicar esta fórmula para mi corriente total, ¿ya? Entonces, ¿cómo sería para mi corriente total? Entonces sería de esta forma, ¿no? Mi corriente total va a ser igual a mi tensión, ¿no? La tensión de este punto a este punto, multiplicado por la conductancia. En este caso, como es un conjunto, tiene que ser por la conductancia equivalente. Ya tengo esto. Pero para un elemento, digamos para este elemento 1, mi corriente 1, este rojito de acá, sería así, ¿no? Mi corriente 1 sería igual a la tensión, porque es la misma tensión para todos los elementos, multiplicado por la conductancia 1, de esa forma. ¿Ya? Entonces ahí ya va dando forma, ya va dando forma. ¿Cómo es eso? Porque yo quiero el I1. Tengo de dato los Gs, que son las conductancias, en este caso resistencias, y tengo de dato la corriente, ¿no? La corriente total. Entonces, combinando estas dos ecuaciones, ¿qué cosa obtendría? Entonces vamos a ponerlo por acá. Esto. Y tendría que este B es un cociente, ¿no? ¿Es un cociente de quién? De este I total. Entonces lo voy a colocar por acá. Y este G equivalente. Y ya está. Entonces, acomodando un poco esto para dar una relación de conductancias, como lo hicimos para el método de divisor de tensión, donde hicimos una relación de resistencias, podría ser esto, ¿no? Este G1 lo copio por acá. Y este T1 lo copio por acá, ¿no? Para que esté ordenado. Bueno, y T, ¿no? No es T1, ya ahí está. De esa forma. Y así tendría yo mi fórmula para lo que es la división o el método de divisor de tensión, no, de divisor de corriente en este caso. ¿Ya? ¿Cómo calculo la corriente de un elemento resistivo? Sería la conductancia de ese elemento entre la conductancia equivalente multiplicado por el I, ¿no? Por el I total, ¿no? O el I que circula por el circuito equivalente, ¿no? Este I que está alimentando acá. Entonces esto de acá lo agarro y lo vamos a copiar acá para tenerlo como fórmula global. Entonces mira, para un elemento X sería Gx de esta forma. ¿Ya? Ahí está. Listo. ¿Es parecido a la fórmula del método de divisor de tensión? Sí, es parecido, ¿no? En el método de divisor de tensión tenías tensiones, ¿ya? Y acá tenías resistencias. Pero acá vas a tener corrientes y acá vas a tener las inversas de la resistencia, es decir, las conductancias, ¿ya? Entonces, eso sería todo respecto a lo que es el divisor de corriente. En el siguiente video vamos a ver un ejemplo rápido, un ejemplo chiquito de este método, ¿no? De una forma aplicativa. Bien, eso sería todo. Muchas gracias.